¿Qué tal? Buenas noches. En esta oportunidad, el módulo 2 recibe el nombre de métodos de enseñanza integrando las TIC. Cuando hablamos de métodos de enseñanza integrando las TIC, tenemos que referirnos a lo que es el aprendizaje cooperativo. Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, un poco nos vamos a lo que son las fuentes, los psicólogos hermanos David y Roger Johnson, quienes han definido al aprendizaje cooperativo como aquella situación, en este caso situación de aprendizaje en la que los objetivos se van a hallar estrechamente vinculados de tal manera que el trabajo de uno sirva para apoyar el trabajo final de los demás, es decir, que solo los objetivos se van a poder alcanzar si solo si se consiguen alcanzar los objetivos del grupo en general. Como grupo se van a establecer metas y es importante el trabajo de cada uno, el rol que va a cumplir cada uno. Es a veces, como se menciona, difícil trabajar de manera cooperativa y mucho nos hemos acostumbrado a trabajar de manera individual y a veces estas cosas se ven en el mismo trabajo, en el diplomado, ¿no? Pero es parte de todo un proceso y es una habilidad esta de trabajar en equipo muy necesaria para este presente siglo. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar cooperativamente? Cuando nosotros hablamos de los beneficios nos referimos específicamente a lo que es la motivación, ¿no? Un aspecto importante y relevante de lo referido al aprendizaje cooperativo. Nosotros nos sentimos motivados por el trabajo que vamos a realizar, tiene que ver mucho con la metodología o la estrategia planteada. Nos sentimos también motivados porque el trabajo no lo vamos a realizar solos. A veces cuando hacemos trabajos individuales siempre tenemos algunas dudas y tenemos que estar recurriendo al tutor o al mentor constantemente. Sin embargo, y podemos hacer esa resolución de problemas de una manera que sea más fácil y motivadora cuando nosotros trabajamos en grupo o cooperativamente. La interactividad es un aspecto muy importante y uno de los beneficios de este aprendizaje cooperativo. Nosotros, como ahora estamos en este grupo como participantes, eh, ustedes pueden observar y han podido utilizar estrategias para el desarrollo de las actividades de de esta interactividad. Han usado ciertas herramientas colaborativas, muchos para comunicarse y hacerlo más interactivo. Todo el trabajo han utilizado el WhatsApp, el Hangout, el Skype, documentos colaborativos en línea, formularios, etcétera. Nos permite estar comunicándonos constantemente. Cuando nosotros trabajamos en entornos virtuales, esta parte interactiva es muy fuerte. Tiene que ir muy de la mano con las metas y los logros que nosotros queremos alcanzar. La creatividad y la iniciativa, otros aspectos que también van muy de la mano, si bien es cierto que en todo trabajo cooperativo se asumen roles, hay un líder que presenta un producto final, la iniciativa parte de que si bien el líder no ha hecho el comunicado hasta la fecha planificada o cronogramada, pues se toman diferentes iniciativas para poder asumir roles, ¿no? Sin dejar de lado el rol que nos toca cumplir dentro de lo que es el equipo de trabajo. Esta iniciativa resulta no solo en el cumplimiento de roles, sino en las estrategias a tomar. La creatividad es otro aspecto muy importante y que se va a ir viendo cuando
se trabaja en estos espacios virtuales o en la misma aula. Las habilidades comunicativas se desarrollan de manera asertiva en todo lo que es el aprendizaje cooperativo. Sabemos que cuando nosotros formamos un equipo de trabajo y los objetivos del grupo dependen de los roles de cada uno de los actores, hay mucha presión y nosotros tenemos que saber comunicar al otro cuán importante es su rol dentro del desarrollo de una actividad en el equipo. Entonces, ahí afloran nuestras habilidades comunicativas y asertivas, dar un mensaje adecuado, un mensaje asertivo, ¿no? Siendo empático, poniéndonos en el lugar del otro, teniendo en cuenta también lo que es la presión del tiempo, ¿no? Y la autonomía, ser conscientes que parte de nuestro trabajo y parte de lo que nosotros tenemos que ir desarrollando va a impactar en el trabajo del equipo. Entonces, eso es un poco los beneficios del aprendizaje cooperativo, los que nos va a permitir hacer como equipo de trabajo. ¿Qué debe existir en el equipo cooperativo? Hay un aspecto que es muy importante y que como docentes todos lo conocemos, que es la diversidad, ¿no? Cuando nosotros formamos equipos de trabajo y dejamos que los estudiantes decidan, puede ocurrir que ya se hayan generado grupos preestablecidos y las características de los estudiantes sean iguales. Cabe decir esto, ¿no? Hay grupo de estudiantes en un aula que siempre están ponderando de repente sus promedios entre las notas más altas y han formado un círculo tan fuerte que no desean que nadie ingrese a ese equipo de trabajo. Y otros estudiantes que de repente tienen habilidades muy fuertes que juntándolos con otros equipos de trabajo podrían hacer necesidad al aprendizaje cooperativo, por eso es importante considerarla al momento de formar los equipos de trabajo. Y cuando nosotros trabajamos con los estudiantes, si son nuevos, es importante dejarles que ellos elijan, pero posteriormente ir moderando de acuerdo a la diferencia de perfiles. En este diplomado, si lo ponemos en práctica, se ha puesto un documento colaborativo donde cada uno de ustedes siga formando parte de un equipo de trabajo. Lo ideal sería de que el equipo esté formado por personas, por ejemplo, podría ser, ¿no? Personas de diferente institución educativa, formado por personas de diferente región del país, sería lo ideal. En esta oportunidad, bueno, se ha elegido de manera independiente, cada uno formó parte de su equipo de trabajo y algunos se han sentido cómodos con los compañeros mismos del trabajo, otros se han sentido cómodos con los compañeros de la región. Bueno, no somos adultos, pero ya queda claro que el trabajo se hace mucho más rico cuando existe esta diversidad, porque uno aprende también del otro. La interdependencia positiva. ¿Por qué se habla de una interdependencia positiva? Esto se refiere específicamente a el trabajo que yo tengo que realizar con los compañeros. La presión que muchas veces ejerzo sobre el compañero que todavía no avanza o no desarrolla las actividades a mi ritmo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante establecer acuerdos de convivencia en el grupo y establecer los cronogramas establecidos, ¿no? Si bien el líder puede empezar las reuniones y solicitar los avances, si no lo hace, ahí vienen las iniciativas que puede tomar otro integrante del grupo, siempre dando a conocer los primeros acuerdos. Entonces, esta interdependencia es positiva, ¿por qué? Porque cuando yo siento que mi compañero no está cumpliendo con las metas
no le voy a decir, bueno, ya no formas parte del equipo, estás fuera, no, la idea es que yo promuevo de manera creativa, con habilidades comunicativas, utilizando las habilidades sociales, ayudarlo a que él pueda avanzar en el trabajo que se está realizando, ya que el éxito de él va a ser también el éxito nuestro. Entonces, voy promoviendo en mi compañero este compromiso y este cumplimiento de los objetivos, ¿no? Le voy haciendo un seguimiento, por eso habla de una interdependencia. Yo voy viendo tu seguimiento y tú también vas viendo el mío, porque juntos vamos a lograr el objetivo final. Ya habíamos señalado las interacciones que se dan y en un entorno virtual es importantísimo el desarrollo de estas interacciones, porque nosotros estamos alejados muchas veces en distancia y también en disposición de tiempo. Por eso es importante que exista esta interactividad, esta comunicación y que sea fluida y constante, ¿no? No es que tenemos un WhatsApp de equipo y solamente 2 días antes de terminar pido sus avances o las partes de trabajo, sino que tengo que ir conversando y viendo cómo se están desarrollando los avances, si yo encontré un material lo voy compartiendo, etcétera. Además de la diversidad, de la interdependencia positiva, de las interacciones, están las responsabilidades individuales. Ser conscientes de que nuestro trabajo, ¿no? O sea, lo que nosotros venimos haciendo, también va a repercutir en el trabajo de los compañeros. Y por eso hay toda una responsabilidad individual. No es cuestión de decir, bueno, yo quise participar del grupo, pero me he dado cuenta de que no tengo tiempo, etcétera. No. Ya desde que nosotros asumimos una responsabilidad, tenemos que concluirla o terminarla. Es por eso importante este aspecto de la responsabilidad individual. Y cuando trabajamos con los estudiantes en el aula, también establecer estos acuerdos para que estas responsabilidades individuales que se tienen como parte de un equipo se cumplan. Aparte de las responsabilidades individuales, de las habilidades sociales, de las interacciones, de la diversidad, hay un aspecto muy importante que no debemos dejar de lado, que es corresponde a la reflexión del grupo. Cuando ustedes desarrollan una actividad, si bien se puede alcanzar la nota máxima por todos los criterios que están siendo evaluados, hay una pregunta de reflexión sobre ciertos aspectos que no se consideraron posiblemente en la actividad, que si bien no hicieron que la nota disminuyera, es parte de algo que se debe tomar en cuenta. Y yo por eso a veces con las evaluaciones considero una pregunta de reflexión, considero los desempeños, por ejemplo, la competencia TIC dentro de la matriz de evaluación con respecto al cuestionario que vas a aplicar. Entonces, la idea es que el grupo reflexione y la reflexión se va a hacer cuando hacemos una mirada hacia atrás de cómo ha sido todo el proceso o desarrollo de la actividad que hemos hecho y volverla a mirar desde otra perspectiva. Ese aspecto es muy importante porque solo la reflexión nos va a permitir seguir avanzando. Reconocer de repente nuestros errores como parte de la construcción de un nuevo conocimiento, ¿no? Esto del llamado error constructivo. En el aprendizaje cooperativo nosotros también hablamos de 3 momentos muy importantes. Estos momentos importantes del aprendizaje cooperativo uno de ellos es la creación y la cohesión grupal. Lo ideal cuando nosotros trabajamos es que los grupos sean formados de
4 o de 5 participantes. Aquí nosotros estamos, bueno, como son adultos todos, estamos formando equipos de 3 participantes, que ahora posiblemente se formen en algunos casos de 4, ¿no? En algunos casos, los que ya están formados de 3 posiblemente se mantengan de 3. Aquí se cumplen roles, ¿no? Desde un líder hasta los compañeros de grupo que van a apoyar con los materiales, con las herramientas colaborativas. La creación es uno de los momentos importantes y de gran utilidad, porque aquí se van a dar los primeros sentimientos de pertenencia. Entonces, ahí tenemos que poner a relucir todas estas habilidades que habíamos hablado, ¿no? De la tolerancia, de la comunicación asertiva, porque este es el momento de cohesión. Ya sea si el grupo fue seleccionado de manera voluntaria o designado por el profesor, entonces pasa por un periodo de cohesión grupal, que por lo general, si nosotros hablamos de cursos, en los primeros meses no se ve, pero se va viendo a lo largo de todo el curso, si es que hablamos de un nivel primario, secundario. Y si hablamos de este diplomado, pues ya se está viendo en este primer módulo. Posteriormente es el periodo, la fase en la que se aprende a cooperar. Cuando nosotros hablamos de aprender a cooperar, es decir, trabajar diversas habilidades sociales, entre ellas la empatía, la asertividad, la ayuda mutua, la toma de decisiones, ¿no? Que es muy importante, ponerse todos de acuerdo, se va a trabajar así, no se va a trabajar así, y bueno, también algo muy importante es saber escuchar, ¿no? No tratarse de imponer. El liderazgo es visto como parte de un trabajo en equipo, la confianza que existe en el otro. No sé, nosotros como somos docentes, de repente hemos visto estos casos que los chicos dicen, bueno, yo no quiero que él forme mi grupo porque él no se compromete, no desarrolla adecuadamente estas actividades. Sin embargo, el formar parte de un grupo es tener también la confianza en quienes forman parte de ese equipo. Es por eso este momento se le llama el aprender a cooperar. Y después que ya se haya dado este periodo de aprender a cooperar, ya estamos hablando de un momento de cooperar para aprender, que es la última fase, donde ya el grupo está, se podría decir, establecido y formado. Por lo tanto, ya va a utilizar ciertas herramientas que le van a permitir ir interactuando, generando grupos de investigación para alcanzar la meta o aprendizaje establecido. Cuando nosotros trabajamos en entornos virtuales, existen numerosas herramientas que me van a permitir hacer trabajos de aprendizaje cooperativo, desde portafolios digitales, páginas web, organizadores visuales, etc. Una de las metodologías o estrategias que consiste en el diseño de recursos va a ser la Casa del Tesoro. Un nivel inicial de los docentes para hacer uso de los recursos que hay en la web es revisar información, ¿no? Gestionar información de lo que nosotros encontramos en la web. Ese es un primer paso que nosotros tenemos que aprenderlo a trabajar con los estudiantes. Aquí tenemos tenemos que señalar como por ejemplo la Casa del Tesoro, que consiste en un recurso, ya sea un PPT o una página web o una hoja de Word, donde se le entrega al estudiante una serie de preguntas y una lista de enlaces seleccionados por el docente para que los estudiantes revisen esa información y busquen las respuestas a esta serie de preguntas planteadas por el docente. Las preguntas son preguntas orientadoras que van a concluir en una pregunta motivadora, ¿no? O una pregunta final,
que va a requerir que los estudiantes integren todos estos conocimientos adquiridos. ¿Cuáles van a ser los pasos o procesos que permitan diseñar una casa del tesoro? Primero, para desarrollar esta actividad yo tengo que reconocer o identificar qué concepto o idea quiero reforzar en los estudiantes. Luego, revisar los sitios web que permitan reforzar la idea o concepto. Y luego, establecer las preguntas o elaborar las preguntas cuyas respuestas se van a encontrar en estos sitios, planteados por mí en estos sitios web. ¿Qué características tiene la casa de tesoro? Son fáciles de crear y resultan motivadoras para los estudiantes. Se pueden trabajar en cualquier área, pueden ser trabajadas de manera grupal o individual, rompen los límites del aula tradicional y permiten que el estudiante pueda descubrir la oportunidad que le ofrece estar surfeando, navegando en la red. Entonces, si hablamos de una presentación, ¿no? Yo les entrego un PPT a los estudiantes sobre un determinado tema y este PPT tendría que tener unas 5 diapositivas y cada una corresponde a los momentos, ¿no es cierto? O las fases en las que yo voy a estructurar la casa del tesoro. En la primera parte estaría lo que es la introducción. Luego viene las preguntas, recursos, la gran pregunta y la evaluación. Podríamos la etapa que serían los créditos o bibliografía. En la primera parte, si yo, por ejemplo, voy a trabajar el tema de la creación de un cuento, entonces yo tendría que explicar, ¿no? Por qué es importante que los estudiantes aprendan a crear unos cuentos, etcétera, dando la introducción y cómo lo contextualizo en el día a día actual, ¿no? Como decir en cuál va a ser mi aprendizaje significativo frente a lo que estoy viendo. Luego le voy a hacer preguntas, que son preguntas orientadoras. Si yo estoy hablando de que van a crear un cuento, entonces, ¿cuáles serían las preguntas, no? ¿Y cuáles son las partes del cuento? ¿Cómo deben ser los personajes del cuento? ¿Cómo debe ser el final del cuento? Y así sucesivamente. El escenario, etcétera. Entonces vamos haciendo las preguntas orientadoras. Los recursos serían los links o videos o guías que le permitan al estudiante reconocer cuál es la estructura del cuento, en qué consiste cada una de sus partes y cuáles son las características de los personajes, del final, del inicio, nudo, desenlace, etc. Y luego surge la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. La gran pregunta sería, puedes, mediante un organizador visual, representar las ideas principales o el esquema de lo que sería el cuento a realizar. Entonces el chico te pone un organizador, en el centro pondrá el título del cuento, en el inicio te dirá, por ejemplo, sobre qué va a tratar el cuento, ¿no? La temática, en qué va a consistir el nudo, el desenlace, ¿no? Cuáles van a ser sus personajes, cuál será su escenario, todo puede ser en un organizador o simplemente puede ser la creación del cuento, y la creación del cuento lo puede hacer en una hoja Word, en un PPT, lo puede publicar en un blog, en una página web, lo puede trabajar de manera individual, lo puede trabajar de manera colaborativa. Todo eso que el alumno va a desarrollar va a requerir de una evaluación, ¿no? O sea, el profesor lo va a tener que evaluar para que le diga cómo va en el proceso de su aprendizaje y hacer un pequeño refuerzo, ¿no? De los puntos en los que ha visto que todavía hay un poco de deficiencia al momento de desarrollar el producto final. Entonces, ahí en la evaluación yo podría utilizar diversos instrumentos de evaluación, desde una lista de cotejo, una rúbrica, etcétera. Entonces, si yo todo esto lo presento en un PPT, cada
página del PPT, o cada hoja del PPT tendría que tener la introducción, las preguntas, el link de los recursos, la gran pregunta que me indica en dónde voy a desarrollar este producto, la evaluación. Y al final, si quiero considerar, pongo algunos créditos o bibliografía. En el caso de los colegios estatales, se trabaja con libros que indica el Ministerio de Educación, entonces yo tendría que utilizar no solamente los recursos de la web, sino también algunas bibliografías referentes a los libros que ofrece el Estado, o también puedo seleccionar algunos libros que los chicos pueden utilizar estando en la biblioteca. Si bien es cierto, acá se prioriza lo que es los links de la web, yo puedo utilizar otro tipo de recursos dependiendo de con lo que yo cuente en la institución educativa donde estoy trabajando. Si todo puedo utilizar en links, ese es el ideal. Antes quería mencionarle que la Casa de Tesoro lo puedo trabajar con niños pequeños de primaria y las preguntas van siendo más de orden superior, que movilicen el pensamiento de orden superior dependiendo a la gradualidad en la que se encuentran los estudiantes. Por ejemplo, las preguntas no van a ser las mismas para un niño de cuarto grado que para un niño de sexto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la estructura de la actividad sigue siendo la misma, las características de las preguntas y los recursos tienen que ser pertinentes a la edad. Bien. Y si son más pequeñitos, pues yo hago un video con todos los momentos y realizo la gran pregunta. La WebQuest. ¿Qué es la WebQuest? Es un modelo para el desarrollo también de actividades escolares, aunque también se utiliza a nivel superior, que va a promover, ¿no?, un tipo de aprendizaje que se va a basar en lo que es la investigación y el descubrimiento, utilizando información también en la web. Si bien hay información en la web, pero principalmente también se pueden utilizar otros recursos, otros libros. ¿Cuáles son los componentes de la WebQuest? En la WebQuest nosotros tenemos los siguientes componentes. La introducción, tenemos la tarea, el proceso, los recursos, la evaluación y la conclusión. En el caso de la WebQuest ya es un poquito más elaborada que la Casa del Tesoro. Existen mini quest para los niños más pequeños, pero esta WebQuest, en esta estructura, ya nosotros hacemos una introducción de una situación planteada en un área determinada y de preferencia que esté contextualizada a la realidad en la que se está viviendo actualmente, ¿no? Yo, por ejemplo, podría trabajar en curso de ciudadanía. En la introducción podría poner de acuerdo a la problemática que se viene viendo en estas nuevas elecciones, se está demostrando que los nuevos candidatos terminan siendo familiares o hermanos o hijos del alcalde anterior, entonces un poco ahí hay una problemática que se está presentando, ¿no? ¿Acaso no hay otros candidatos? Se podría poner como preguntas, como parte de mi introducción, y haciendo un lanzamiento de la situación planteada. Después que le he puesto todo el contexto, ¿no? Luego en la tarea yo le voy a decir al estudiante, con el desarrollo de esta actividad tú lograrás las competencias y capacidades a desarrollar tal en el área de, y ahí hay que poner también la competencia transversal TIC. Y los recursos que vamos a utilizar son videos, links de la web o web biografía, lecturas complementarias y así sucesivamente. En la tarea yo le estoy explicando un poco todo lo que nosotros vamos a utilizar. De repente, si esta tarea se va a presentar en una página web, entonces también le pondría pues recursos web 2.0 como página tal y le pongo el recurso. En el proceso, ahí yo le tengo que indicar el paso a paso de lo que va a desarrollar el estudiante, ¿no?
El primer paso es que lea la introducción. Segundo, que lea la parte de la tarea. 3, que revise los recursos, ¿no? Y 4, en este caso yo voy a plantear la tarea. ¿En qué va a ser la tarea? Si estamos hablando de una situación problemática antes mencionada, que era que no habían candidatos, ¿no? Para las alcaldías, para las nuevas elecciones, entonces mi tarea consistía en que los estudiantes diseñen un nuevo perfil o hagan un cuadro comparativo del perfil del alcalde según la ley y luego el perfil que debería tener el alcalde según la propuesta que hagan los estudiantes, ¿no? Un poco para irlos orientando a un voto consciente, podría ser mi tema de ciudadanía. Entonces, en esa parte de los recursos, yo le tengo que poner links con información no solamente nacional, sino internacional, como son cómo se manejan los perfiles de los alcaldes a nivel internacional, sería una parte de nuestro marco teórico, a nivel nacional, cuáles son las normas que indican cuáles son los requisitos para ser alcalde, y en función a toda la información que ellos consigan, hacen un producto, que podría ser un cuadro comparativo en lo que dice la ley peruana, las normativas de cuáles son los requisitos, el perfil que debe tener un alcalde en el Perú y la propuesta que podría presentar un estudiante. Entonces, yo ahí le hago una evaluación de ese cuadro comparativo mediante una rúbrica de cotejo, o de repente puede ser una exposición y pongo en la rúbrica los criterios de la exposición, del debate, etcétera. Y en los recursos, pues voy a poner toda la información necesaria. Si voy a utilizar páginas web internacionales, si voy a utilizar normativa peruana, si ellos lo van a presentar en un blog, pues tiene que haber el manual de cómo es el blog, cómo el paso a paso, etcétera, ¿no? Si lo van a realizar en equipos de trabajo, pues eso yo lo estoy indicando en el proceso también. Y en las conclusiones, ¿no? La conclusión final, ¿cuál es la conclusión a la que se quiere llegar con este trabajo? ¿No? Que tenga un voto consciente, que sepa buscar información, que como ya maneja un perfil de alcalde, pues debe apuntarse a elegir por esa persona, porque cumpla con ese perfil o que se asemeje más a ese perfil planteado, ¿no? Podría ser la conclusión. Entonces ahí nosotros tenemos ya un trabajo que se refiere a lo que es la web quest. ¿Cómo lo presento esta web quest a los estudiantes? Lo puedo presentar en una hoja de Word, lo puedo presentar en un PPT, lo puedo presentar en un blog, pero para este diplomado, la actividad que nosotros vamos a hacer de manera cooperativa en equipo de trabajo va a ser desarrollar una web quest en función a un determinado tema, que ya como hemos visto, qué cosa es el aprendizaje cooperativo, si bien uno es de primaria, el otro es de secundaria y el otro es de inicial, pues entre los tres vamos a tenernos que poner de acuerdo sobre qué tema específico y sobre qué área y sobre qué grado específico vamos a hacer esta web quest. Bien, entonces para nuestro diplomado lo vamos a hacer en una página web, ¿ya? Y para esto vamos a utilizar la herramienta de Google Site, ¿no? Ustedes van a leer con detenimiento los contenidos del módulo 2, donde especifica un poco más, hay bibliografía que los orienta a que profundicen más el conocimiento de lo que es una web quest. Mi sugerencia principal es que ustedes revisen ejemplos de web quest. Nosotros siempre aprendemos del otro, ¿no? Entonces vamos revisando a ver cómo han ido presentando, porque en la web hay N ejemplos y yo tengo que hacer uno enfocado a mi realidad. Entonces van a elaborar una web quest. El Google Site permite hacer una página web de manera colaborativa y los tutoriales, ya sea hechos en Word, también van a haber tutoriales en video. Voy a volver a colocar un link donde ustedes van a ratificar su grupo de trabajo y la idea es que ahí coloquen su correo Gmail porque se va a estar haciendo videoconferencias
para que ustedes conozcan ciertas herramientas y puedan trabajarlas en vivo y en directo, ¿no? Vamos a crear entonces una página de manera colaborativa. Ese link, ¿no? Ese link de la página web que se va a crear debe aparecer como una entrada más en su blog personal. El máximo de participantes es de 4 participantes, muchos ya formaron y se establecieron con su grupo de 3, porque he puesto 4, porque algunos han hecho de 2 y otros han hecho de 1, entonces a esos que han hecho de 2, los voy a juntar con otros 2 y van a terminar siendo 4, y los que están solos, nuevamente los voy a juntar y los voy a formar en grupos de 4. Coloca el link entonces de la web quest en tu blog personal. Ya saben que el único que sube la tarea a la plataforma es el líder del equipo, del grupo. No puede subir la tarea otra persona más. Tiene que ser el líder del grupo. Cuando el líder del grupo diga que tiene su nota en la plataforma, entonces la nota que tiene el líder la tienen todos los miembros del equipo de trabajo. El líder que ha estado en el módulo 1 y el módulo 2, si mi grupo es de 3, entonces en el módulo 3 será o el otro miembro del equipo. Va a ser en el 3 y en el 4. Y en el 5 y el 6, otro miembro del equipo. O sea, todos vamos a cumplir el rol de líder. No hay ningún problema en eso. Y aquí tenemos la plataforma o la herramienta del Google Site que nosotros vamos a utilizar. Ahí está como se coloca el nombre de WebQuest. Van a ver los tutoriales. Aquí está indicando que se puede trabajar de manera colaborativa, donde hay un icono de más y como una personita ahí. También podemos poner una página adicional por cada uno de los momentos o de los componentes o fases de la WebQuest, ¿no? Y ahí tengo la tarea, los procesos, recursos. Lo publico y ese link automáticamente queda visible para todos en la web. Este Google Site debe ser público. Muchos preguntaron sobre el cuestionario que se ha trabajado. ¿También se va a subir al blog el cuestionario de competencia TIC? Sí. Tenemos una herramienta que se llama SlideShare, donde ustedes ven ahí que dice subir, simplemente suben el archivo, lo adjuntan, ¿no? Como todos saben, les va a pedir un usuario y una contraseña, que puede ser la misma de su Facebook. Suben el archivo, se sube a la web y luego lo insertan en su blog. También el tutorial va a estar en la plataforma de Corefo, y así es como pueden subir su PDF, su Word, su Excel que desean insertar en su blog. ¿Ya? Así que también se pueden ir escribiendo. En la segunda unidad nosotros ya vemos lo que es el Flip Classroom. El Flip Classroom o la llamada clase invertida. Cuando nosotros hablamos del Flip Classroom, estamos hablando ya de una metodología que cambia la estructura normal del aula. Por eso se dice la clase invertida o voltear el aula. Pues se trata en este caso de invertir el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional. ¿Qué quiere decir? Que lo tradicional es que el docente haga la clase y deje las tareas para casa. O el docente hace la clase y luego hace las actividades también en el aula y de repente no deja tarea para casa. Sin embargo, el tiempo que tenemos en el aula a veces se hace muy corto para desarrollar todos los procesos. Entonces, se hace este nuevo planteamiento donde el profesor prepara videos referidos a la clase que se va a tratar en una determinada fecha, o sea, en la clase siguiente, y los entrega por anticipado a los estudiantes, y ellos comienzan, su tarea es revisar estos videos. Y luego durante la clase no solamente van a compartir la información, sino que van a desarrollar actividades. Y el docente va a aprovechar ese momento para consolidar los aprendizajes.
Aquí el rol del docente en la metodología Classroom, en Free Classroom, cambia. El docente primero debe decidir qué tecnología va a utilizar, o sea, qué material voy a dejar para la casa. Al alumno le agrada escucharme que yo hable, le gusta que yo le muestre videos, PPTs, cómo puedo llegar al estudiante, cómo son mis estudiantes. Por lo general, a los estudiantes les encanta ver videos, y ustedes lo saben porque muchos utilizan como parte del inicio de la sesión un video motivador para el recojo de saberes previos. Por lo tanto, se recomienda que se utilicen videos en esta metodología. Se utilizan los videos y esos videos los niños o los estudiantes los ven en su casa. El docente da indicaciones precisas y enseña a los estudiantes a ver los videos. ¿Qué es lo bueno de que el estudiante vea un video? El profesor está hablando en clase, está explicando todo y por un ratito se le cayó el lapicero al niño, conversó con el del costado y se perdió lo que el profesor estaba diciendo. Sin embargo, en el video yo puedo retroceder y regresar y volver a retroceder y regresar de acuerdo a mi forma de aprendizaje, de acuerdo a mi tiempo, de acuerdo a lo que he entendido, ¿no? Regreso nuevamente el video y comienzo a profundizar esos aprendizajes. Entonces, por eso que el docente debe orientar a los niños o a los estudiantes a ver estos videos. Con esta forma de metodología, el docente va a dejar de ser el centro de la clase y va a pasar a ser un asesor, un orientador. Va a promover el aprendizaje cooperativo a través de roles y técnicas. Va a preparar actividades muy diversas, enriquecidas y se va a anticipar a las dificultades que tendrán los estudiantes a lo largo del proceso de este aprendizaje. El docente va a guiar todo el proceso con una retroalimentación y microlecciones. ¿Cómo es la evaluación? Hablamos de una evaluación que seguro todos conocemos, diagnóstica, formativa, sumativa, aunque ya nosotros nos estamos hablando un poco a la evaluación formativa, que si bien tiene todos esos momentos, permiten la reflexión del estudiante, ¿no? Y la retroalimentación asertiva del docente. También hablamos de una evaluación, en este caso referenciada a una norma, que habla del comportamiento, ¿no?, del estudiante en relación a los acuerdos de grupo. Hablamos de una evaluación referenciada a un criterio que va a comparar el rendimiento en función a un objetivo concreto, estándar o porcentaje. Y una evaluación interna que evalúa distintos momentos y que pueden ser predicciones sobre el resultado final. Un poco es esto lo que el profesor va viendo, ¿no? Yo diseño mi clase y hace propuestas de lo que va reflexionando sobre cuáles van a ser los resultados, ¿no? Y frente a eso tiene que preparar ciertas estrategias. En el caso del estudiante en una clase invertida, bueno, ya las discusiones no van a estar dirigidas por el docente, sino por el estudiante, a partir de la información o contenido que ha adquirido fuera de clase, va a empezar a dirigir estas discusiones que suelen alcanzar niveles superiores de pensamiento crítico. El trabajo entre los estudiantes va a ser fluido y los estudiantes también pueden optar entre discusiones simultáneas en función a las necesidades e intereses. Tratan de resolver un problema dado o las tareas que se plantean en el aula. El contenido se da en un contexto que representa situaciones del mundo real. Los estudiantes se van desafiando intelectualmente unos con otros respecto al contenido que se discute. Se dan forma de aprendizaje, en este caso dirigidas por los estudiantes a modo de tutoría y de colaboración entre ellos. Hacen preguntas exploratorias, tienen la libertad de profundizar los temas, los estudiantes participan activamente y los estudiantes se transforman de oyentes pasivos a aprendices activos. En la actividad 2
En la actividad 2, nosotros vamos a realizar en este diplomado un organizador visual sobre lo que es la metodología del Flip Classroom, ¿ya? Entonces yo al centro pongo el Flip Classroom como tema y al lado derecho puedo colocar las características de esta metodología y los dos grandes roles, ¿no? Dentro del rol de estudiante y el rol del docente. Y si bien se ha puesto información necesaria en el módulo, se han puesto también links para que ustedes puedan profundizar los temas y poder hacer mejor este organizador. Ya nosotros sabemos trabajar el XMAI, sabemos utilizar este organizador, por eso el trabajo es individual, sabemos que debemos exportarlo como imagen, ¿no? Y que debe estar también en el blog personal del curso. El trabajo grupal que viene a ser ya la actividad 3 es la construcción de una propuesta para el aula con la metodología Flip Classroom. Quiere decir que yo voy a determinar un tema específico y lo voy a desarrollar de manera cooperativa con mis compañeros. Voy a hacer un video y en función a ese video voy a hacer preguntas sobre esos temas y para hacer las preguntas voy a utilizar otra herramienta. Para hacer videos voy a utilizar el Hangout de que está en YouTube y voy a utilizar para hacer las preguntas el formulario de Google. También los tutoriales van a estar en la plataforma, puedo ir revisando información porque hay tutoriales en YouTube con el paso a paso. ¿Y dónde vamos a colocar ese video sobre el tema a trabajar y dónde vamos a colocar esas preguntas que son referidas al tema tratado? Eso lo vamos a colocar en nuestro blog personal. La idea es que cuando el docente haga videos en una metodología Free Classroom, el docente debe generar un video. También puede curar contenido, es decir, yo selecciono videos pertinentes, que sean pertinentes a lo que yo estoy buscando como logros o metas en objetivos, capacidades a desarrollar en mi área. Entonces, pero para este curso, la idea es que ustedes sí creen el video. Yo puedo, como estoy mostrando ahora, ¿no? Un PPT y estoy hablando y explicando mi tema. Esto, si está grabado, sería un recurso. ¿Con qué lo puedo hacer? Tal y como lo están haciendo ustedes ahora, ustedes están oyendo lo que yo estoy explicando, se puede hacer con esta herramienta Hangout de Google y que la hacemos con videos hechos en directo a través de YouTube. Ya lo vamos a trabajar. Es importante que para practicar esto ustedes participen de los videos hechos en línea y en directo y necesito sus correos Gmail. Luego van a subir a la plataforma una hoja de Word con los nombres y apellidos completos de los integrantes del grupo y las direcciones de blog de cada participante, ¿no? Si bien la tarea es de 3, entonces los 3 participantes deben tener en cada uno en su blog los recursos incrustados. Es el video del tema o la clase seleccionada y el formulario de Google, que evalúa un poco este tema trabajado. Y bueno, con eso, ahí estoy mostrando las imágenes de cómo se va a crear el video en vivo y en directo. Y los voy a estar invitando a algunas videoconferencias. Trataremos de hacer por lo menos unas 2 videoconferencias a la semana. También invitaré a algunos ponentes que expliquen el uso de algunas herramientas para que ustedes puedan tener un panorama amplio de todo lo que se puede hacer con la herramienta. Sin embargo, aquí se le está pidiendo un mínimo requerido, ¿no? Debemos recordar que estamos trabajando en un diplomado de herramientas TIC, por lo tanto tenemos que aprender a trabajar con las herramientas TIC. Y que mejor ayuda que nosotros vayamos revisando la información en internet. Todas las herramientas que hemos seleccionado son herramientas sencillas de trabajar. Aquí tenemos un poco como se ven las plantillas de los formularios de Google Drive. Bien, eso sería todo. Si hubieran preguntas.
Bien, la primera pregunta es de Romuel. Mari, buenas noches. El trabajo es de un solo, es con un solo alumno. O sea, nosotros estamos desarrollando la actividad, no la vamos a aplicar. Estamos generando la actividad para trabajarla con nuestros estudiantes. Si yo estoy haciendo una web quest y yo tengo 30 estudiantes y formo grupos de 6, entonces yo ahí utilizo ese mismo recurso para que cada grupo haga su trabajo, ¿no? Lo mismo para lo que es Flip Classroom. Es un material para ser trabajado con todo el aula. No se va a aplicar. Nosotros en este módulo solamente vamos a diseñar los materiales. Si lo aplican, excelente, ¿no? Y después nos cuentan las experiencias. Pero por ahora nos vamos a quedar en la aplicación, en el desarrollo de los materiales, nada más. Acá está Esther Tito, nos dice, buenas noches, profesora, ¿cuáles son las diferencias específicas entre una casa del tesoro y una web quest? Revisando algunos ejemplos de internet he visto que son muy similares. Sí, son muy similares. La casa del tesoro, por lo general, la utilizamos con niveles de primaria. Son preguntas orientadoras y al final hay una gran pregunta. Si puedes ver en los componentes son más pequeños. Puedo pasarlos aquí. Los componentes de la Casa del Tesoro tiene introducción, preguntas, recursos, la gran pregunta y evaluación. Y si los comparamos con los de la web quest, ya tiene más específico la tarea y lo más importante son los procesos, con el paso a paso. Si se cuenta con un, ¿cómo se dice? Con un aula para hacer actividades en la misma institución educativa, entonces el ideal es que se trabaje en ese ambiente. Los colegios estatales, muchos de ellos cuentan con lo que es el aula de innovación, donde se pueden trabajar estas actividades usando las tecnologías. Si no, va a quedar como tarea para casa. Ahora, para el caso del diplomado, nosotros, como la Casa del Tesoro es una actividad más sencilla, nosotros vamos a hacer una web quest. Me comentaron el día del taller presencial, y ya ahora lo has comunicado, es que van a ver tutoriales, ¿verdad? Porque para el uso de estas herramientas... Van a ver tutoriales y van a ver videos en directo. Entonces, hay un link donde ellos formaban sus trabajos. Se va a volver a crear ese documento porque ya tengo la relación de los estudiantes, de los participantes y sus equipos de trabajo. Entonces lo vamos a volver a hacer con los nombres que ya están, que han presentado los trabajos, y con los que han presentado de manera individual, a ellos solamente se les estaría agrupando con nuevos equipos de trabajo. Y a los que han hecho de 2, ¿no? Y al costado de su nombre van a tener que colocar su correo electrónico en Gmail y su link de blog. Entonces, en el correo electrónico de Gmail, yo les voy a comunicar vía correo de la plataforma qué día se va a realizar un hangout en vivo y en directo, donde se va a enseñar el uso de las herramientas que vamos a utilizar en este módulo, a manera de que ese hangout en vivo y en directo también sirva como parte de los materiales o tutoriales que se van a poner en el curso. Bien, bien, entonces me parece que ya no hay más preguntas. Invitarlos siempre a que revisen permanentemente sus correos electrónicos, porque ahora más que nunca va a haber más actividad en la práctica. Sí, para terminar, cualquier dificultad que se tenga con la plataforma de Corefo o alguna actividad de las que nosotros vamos a realizar, donde de repente no se ha podido participar de estos talleres virtuales o se ha cerrado la fecha en la que se tenía que presentar los trabajos, o han tenido problemas y se les fue la luz y no pudieron dar el examen, todo lo que son problemas técnicos con la plataforma, los correos directamente van al señor Willy y me copian a diplomados, al correo diplomado de Gmail. Es que a veces me escriben por WhatsApp y si bien es cierto el WhatsApp es una comunicación rápida, hay toda una vía formal
que se tiene que hacer y se tiene que escribir por el correo. Vamos a dar por concluido entonces el taller. Gracias a todos los participantes y, Ya, y a ok. ti también, Mari.